Amén. Que Dios los bendiga a todos. Yo creo que me escuchan bien. Que Dios bendiga a todo el grupo apasionados. Estoy muy contento, muy alegre de estar con ustedes mediante Zoom, mediante las redes. Es un gran privilegio para mí compartir con ustedes, que son un grupo de hermanos que tienen una visión, al igual que yo con mi grupo también de elegidos aquí en Argentina, también tenemos una visión y tienen mi saludo también de parte de mi familia, de parte de mi mamá, mi papá, la familia Pardo. De verdad, muy agradecidos. ¿Pero qué le parece? Vamos a la Biblia, y si están ahí en sus casas pueden leerla conmigo, si no yo la voy a leer aquí, en el libro de Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 20. Vamos a leer del 20 al 24. Hace mucho no hago esto de transmisiones, ya acá en Buenos Aires la pandemia ya cesó, o al menos podemos hacer cultos presenciales y estoy más acostumbrado a lo presencial, pero es bueno volver a lo que fue la pandemia, que fue de conectarnos, y de verdad, he perdido la rutina que antes tenía tal vez de predicar bastante seguido por Zoom o por video, por lo que sea, pero es bueno y estoy muy contento de estar con ustedes. Juan capítulo 14, versículo 20, dice así en el nombre de Jesús. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. En esta hora, seré breve, no seré muy extenso, me gustaría predicarte bajo el título, bajo el lema, las reglas del juego, las reglas del juego. ¿Qué te parece si los que estamos conectados, y ahí en tu casa, si me acompañas en una oración para que Dios bendiga este tiempo, para que Dios bendiga mis labios, mi forma de comunicarme? ¿Qué les parece si oramos juntos? Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de poder comunicar tu palabra, de poder ser un mediador entre tu mensaje y nosotros los oidores. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder aprender de lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias por este grupo que se conecta, que cumple y que quieres aprender más de ti, Señor. Gracias una vez más, Padre, en tu nombre encomiendo esta palabra. Amén. Pueden ponerse cómodos ahí en sus casas o donde estén. Tómense unos momentos de aislarse un poco de sus actividades. En este diálogo vemos cómo Jesús, previo a su arresto, comienza a darles una especie de masterclass a sus discípulos, donde tal vez ellos todo lo que habían aprendido previamente de parte de Jesús lo iban a incentificar, lo iban a aprender, pero en menos tiempo. Jesús comienza a dar grandes enseñanzas sobre la vida cristiana, y en particular este fragmento que acabamos de leer, vemos a Jesús hablando sobre la promesa, y el título de este pasaje es la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Pero antes de entrar de lleno con la promesa del Espíritu Santo, Jesús hace énfasis en que para recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, primero debemos amar a Dios, y que la única forma, o por lo menos según este versículo, que tenemos para manifestar nuestro amor a Dios es mediante la obediencia. Entonces, ¿cómo amamos a Dios según este texto? Obedeciendo su palabra. Es en la obediencia donde nosotros reflejamos lo que creemos de parte de Dios. Es en la obediencia donde yo confieso y manifiesto lo que yo creo. Y ahora, solamente como un método ilustrativo del mensaje, el título es un poco chocante a la hora de escucharlo, las reglas del juego, y solo lo he usado de un método ilustrativo porque yo creo que hay una similitud de conceptos entre las personas que se ponen de acuerdo para jugar o para hacer una actividad en conjunto, y las personas de la iglesia que se reúnen para ser escogidas y servirle a Dios. Pero antes de que me tiren piedras, antes de que me juzguen por el título del mensaje,
déjenme explicarles por qué yo lo veo así. En primer lugar, para jugar un juego, para hacer una actividad en conjunto, debemos todos asimilar una misma regla, debemos asimilar un mismo misión, un mismo objetivo, es decir, todos al jugar un juego asimilamos las mismas reglas, todos jugamos de la misma manera, bajo los mismos términos. Yo no puedo tirar 4 dados y mi compañero 2 y otro 1, o yo no puedo jugar tal carta y la que yo quiera en el momento que yo quiera. Todos al momento de hacer una actividad, así sea un juego, así sea una competencia, todos nos ponemos de acuerdo para seguir las mismas reglas. Si vamos todos a jugar al mismo juego, todos nos ponemos de acuerdo para que el juego tengamos las mismas oportunidades de ganar con todas las reglas claras. Y ese es el segundo punto que destacaría de un juego, es que todos debemos tener no solo las reglas, sino que tenerlas claras. Tiene que haber una regla compartida, tiene que haber términos compartidos entre cada uno de nosotros. Entonces, todas las personas que nos ponemos a jugar o a hacer una actividad, así sea una competencia, un juego, todos tenemos reglas y reglas claras. No tiene que haber dudas entre los participantes, no tiene que haber dudas entre las personas que quieran jugar, porque todos queremos lo mismo, todos queremos ganar, pero todos tenemos que tener las mismas oportunidades que los demás. Todos, ustedes, no sé si les ha pasado, pero al momento de hacer un juego, al momento de jugar a las cartas o lo que sea con sus amigos, siempre está la persona que no sabe jugar tal vez y que uno le tiene que preguntar, ¿sabés jugar? ¿Tenés todas las reglas claras? ¿Jugás de la misma manera que yo? O puede haber un poco de diferencia en los diferentes juegos. Y solo lo estoy usando de método ilustrativo. En tercer lugar, es que todos apuntamos a un premio, todos apuntamos a un mismo objetivo, todos buscamos lo mismo, que es llegar a la meta. Y ahora, haciendo una comparativa, Jesús dice en estos versículos, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Entonces, podemos observar cómo Jesús pone énfasis en la obediencia. Desde el Génesis, Dios puso reglas claras, Dios puso normativas claras, Dios no sembró duda en base a las normativas que le dio al hombre. Si cumplen, tendrán estas recompensas, y si no cumplen, les pasarán estos castigos. El creador del juego, el creador del universo puso normas claras, pero el hombre desde el principio de la humanidad decidió rechazarlas. El hombre a lo largo de la historia siempre pensó que sus propias decisiones, que hacer las cosas a su propia manera iban a ser de la manera correcta. Y lo que el hombre pensó es que haciendo las cosas como él quiere hacerlas, le saldrá bien, cuando en realidad no es así. El hombre, al alejarse de las reglas de Dios, es como una persona que quiere jugar a un juego comprado, pero con sus propias reglas, que quiere jugar un juego que ya está diseñado de una forma, pero hacerlo a su propia forma. Podrá mover algunas fichas, podrá mover algunas posiciones del tablero, podrá jugar un poco, pero tarde o temprano el juego le va a demandar que vuelva a las reglas originales, porque es la única forma de jugarlo realmente. Porque la persona, y este es el primer concepto que me gustaría darte, es que la persona que creó el juego lo hizo para que se juegue con reglas específicas. Y ahora, hablando de la creación de Dios, si Dios creó al mundo, si Dios creó al ser humano, al igual que creó el concepto de felicidad, alegría, paz, placer, éxito, perfección, es porque Él tiene un diseño especial para que funcione bien. Unas reglas especiales para que llegues bien a la meta. Nadie conoce mejor lo creado que el creador. Nadie conoce mejor la creación, nadie conoce mejor el mundo que el creador del mundo. Nadie conoce mejor los juegos que nosotros jugamos que los mismos creadores, porque ellos lo crearon, ellos saben cómo funciona. Nadie conoce mejor cómo alcanzar la felicidad que aquel que creó la felicidad. Nadie conoce mejor cómo puedes vencer la tentación que aquel que creó la muerte y que creó el vencimiento del pecado. ¿Cómo puedo eliminar esos espíritus que me atormentan yendo al creador de esos conceptos? Solo quien creó el juego y le puso normas sabe el por qué deben cumplirse. La obediencia en general en la Biblia se refiere a seguir las instrucciones dadas por Dios.
porque Dios nunca, y este es algo que debemos recalcar y para entender el mensaje, Dios nunca forzó a nadie a trabajar en contra de su voluntad. A Dios nunca lo va a usted obligar a hacer algo. Dios nunca va a atentar en contra de la voluntad del ser humano, pero sí Dios puso normas, sí Dios puso instrucciones para que el ser humano viva bien. La obediencia propone seguir las instrucciones que Dios nos da a nosotros. La obediencia propone seguir las reglas originales del juego. Hoy, joven, tenemos miles de oportunidades, tenemos miles de opciones, miles de normativas generales. Hoy nuestro Dios no es un Dios que trabaja en contra de nuestras opciones. Dios es un Dios que, al contrario, nos da opciones, nos da caminos a elegir. Dios es un Dios que trabaja, pero no en contra de nuestra voluntad, pero tampoco trabaja a favor de nuestra voluntad, porque Dios tiene una voluntad superior a la de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios respeta tus decisiones, que Dios respeta lo que decidas, que Dios respeta si hoy quieres ir a la iglesia y mañana no. Dios respeta si hoy quieres servirle y no quieres servirle. Dios lo respeta, pero no quiere decir que lo apruebe. Dios respeta que no quieras seguir sus instrucciones. Dios respeta que no quieras seguir su diseño. Dios respeta que no quieras vivir de acuerdo a lo que Él creó. Dios respeta que no quieras seguir las reglas que Él puso. Dios respeta que quieras tomar tus propias decisiones y no seguir las normas que Él dio. ¿Saben qué pasa? Que cuando jugamos a un juego y que no seguimos las instrucciones bien, y no sé si a usted le ha pasado que jugamos a un juego y tarde o temprano, si no hacemos las instrucciones a la manera adecuada, tarde o temprano nos perdemos en el juego, tarde o temprano nos damos cuenta que algo no está bien. Cuando empezamos a avanzar en el juego, y es una comparativa nomás para que usted lo entienda mejor, cuando empezamos a avanzar en la vida y no seguimos las cosas, y no seguimos el camino, y no seguimos las instrucciones de acuerdo a como Dios las dio, tarde o temprano las cosas no nos van saliendo bien, tarde o temprano nuestro alrededor comienza a estar un poco peor, tarde o temprano nuestro ser interior comienza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque no hemos seguido las instrucciones que Dios nos da, no hemos seguido las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando uno está jugando un juego, podrá aparentar que está jugando bien, podrá aparentar que las cosas están saliendo bien en el juego, pero cuando uno no lo está haciendo como lo creó el creador, podrá aparentar, podrá decir, miren, estoy jugando, pero él sabe que realmente tarde o temprano el juego fallará, porque no lo está haciendo como fue creado, no está actuando de la manera adecuada. Debemos entender esto. Nuestro creador es bueno. Nuestro creador es bueno, nuestro creador es perfecto, nuestro creador es sabio, nuestro creador es puro, nuestro creador es santo. Si tanta es la perfección del creador, así también es lo creado. Si entendemos que nuestro creador es bueno, no vamos a tener que tomar esas normas como si fuesen malas para cada uno de nosotros. El que entiende que su creador es bueno va a tomar esas normas, esas normativas de parte de Dios como buenas para su vida. ¿Quién es el creador de tu vida? ¿Quién es el creador de tu mundo? ¿Quién es el creador de tu historia? ¿Quién es el creador? Si tenemos al mismo creador, tú y yo, vamos a saber que nuestro creador es bueno, que nuestro creador es perfecto. Es por eso que 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice, porque el obedecer vale más que el sacrificio. Aquel que entiende que el Creador es bueno, verá las reglas como parte del camino a seguir para llegar a lo que el Creador quiere para cada uno de nosotros. Pero aquel que no entiende que su Creador es perfecto, que su Creador es bueno, que su Creador es santo, va a tomar las reglas del juego como solamente limitaciones, como que Dios quiere atentar contra nuestra voluntad. Pero qué bueno es como jóvenes podamos decir, no, nuestro Creador es perfecto, nuestro Creador es santo, nuestro Creador es bueno, realmente es bueno nuestro Creador, entonces lo que Él puso, las normativas que Él dio son buenas para mi vida. Aquel que entiende quién es su Creador,
va a ver la obediencia como una forma para la cual agradar aún más a Dios. Y no voy a entrar en detalle, pero me gustaría solamente darlo como ejemplo a este personaje bíblico, Sansón. Y es solamente para ilustrar el mensaje. Sansón fue elegido desde su nacimiento para ser juez, para ser ungido, para que el Espíritu de Dios esté en él y el pueblo de Israel pueda vencer a sus enemigos. Sansón tenía un gran poder que era la fuerza que Dios le había dado. Él era el más poderoso de todos los hombres de la tierra, pero a su vez su ungimiento, su don, su talento tenía responsabilidades, porque Sansón, al tener un don que nadie más tenía, tenía obligaciones que también nadie más tenía. Sansón no obedeció a las normas que Dios le puso, porque Sansón pensaba que ser ungido de Dios era suficiente, pero esto no es así. Ser ungido de parte de Dios, que Dios nos dé un talento, que Dios nos dé, que Dios nos dé dones a cada uno de nosotros, no es suficiente. Porque Sansón lo pensó así. Sansón dijo, si yo soy ungido, este talento, este don va a ser mi única arma, lo único que necesito es ser ungido por Dios. Desobedecer los límites puestos por Dios a Sansón lo hizo autoenvenenarse. Desobedecer los límites que Dios le puso a Sansón lo hizo provocar su propia muerte espiritual. Hoy en día tenemos muchos jóvenes que son ungidos por grandes talentos, por grandes dones, que son ungidos por que Dios les ha dado realmente mucho potencial. Pero si vamos a hacer algo en nombre de nuestro Dios, si vamos a hacer alguna tarea en nombre de nuestro Creador, tiene que ser a la forma que Él lo dispuso, tiene que ser al diseño que Él dio. Sansón es una muestra que se puede ser ungido sin obediencia. Hoy en día, muchos de nosotros podemos ser ungidos por parte de Dios y que Dios nos use tremendamente. Y uno puede predicar, uno puede cantar, uno puede tocar la música, lo que sea, pero también ser un desobediente a Dios en su día a día. ¿Sabe lo que tiene la historia de Sansón? Es que a lo largo del tiempo Sansón seguía actuando, seguía haciendo su función en nombre de Dios. Y todo parecía que Dios lo estaba aprobando, cuando en realidad no era así. Dios no aprobaba su desobediencia, hasta que llegó el momento que Dios lo confrontó de una manera que le dijo, ya no quiero que mi espíritu esté sobre ti, porque no has sido obediente, porque lo que estás sufriendo hoy son resultados de tu desobediencia, de tus decisiones. Se puede ser ungido sin obediencia, y gracias a la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos está dando este mensaje, que es volvamos a pararnos bajo el diseño de Dios. Volvamos a pararnos bajo lo que Dios creó. Y con esto voy terminando. El hecho de ser ungidos en ocasiones nos hace aparentar ser fuertes, nos hace aparentar ser poderosos, nos hace aparentar tener fuerza, pero la desobediencia nos hace débiles delante de Dios. La desobediencia nos saca autoridad para pararnos frente a Dios. La desobediencia es no entender lo que Dios quiere para su creación. Un hombre puede ser muy ungido, pero si es desobediente, tarde o temprano va a caer, tarde o temprano va a demostrar su inmadurez, tarde o temprano va a caer, porque la unción no vale nada si no está respaldada por obediencia, por sujeción a Dios, por entender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Aunque tengamos la unción, nuestro ministerio será ineficaz si carecemos de obediencia. Con esto concluyo. Las reglas del juego son las que facilitan a nosotros los jugadores, los que queremos jugar dentro del juego. Las reglas del juego son las que a nosotros nos ayudan a llegar a la meta, nos ayudan a llegar al propósito de nuestras vidas. Al igual pasa con Dios, al igual pasa en el camino de la fe, al igual pasa, nosotros aceptamos normativas de parte de Dios, y aunque muchas veces no estemos de acuerdo, aunque muchas veces
digamos, no, Señor, yo creo que lo mejor para mí va a ser tomar otra decisión, pero cuando seguimos las normativas de Dios, son las únicas formas que Dios tiene para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos que Dios es superior y aceptamos que sus normativas son buenas, Dios va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Cuando nosotros cumplimos y obedecemos a Dios, facilitamos la materia, facilitamos el trabajo para que Dios haga su voluntad. Y con esto quiero terminar, y ya con esto voy a hacer una oración y ya entrego para que terminen. Una vez me peleé con mis padres, un poco más joven, y me acuerdo que dije, bueno, me empecé a pelear con mis padres y empezamos a los gritos y qué tal, que venían y que bueno, y qué hago. Y mi papá me dijo algo y es algo que me mantiene hasta el día de hoy. Bajo mi techo, bajo mi casa, mientras vivas en este lugar, vas a seguir mis propias reglas, vas a seguir mis normas. ¿Por qué? Porque si te gusta vivir bajo los beneficios de esta casa, vas a tener que someterte a las responsabilidades de esta casa. Al igual pasa con Dios. Yo tal vez en ese momento no lo entendía, pero hoy entiendo que al igual pasa con Dios. ¿Te gustan los beneficios de ser ungido? ¿Te gustan los beneficios de ser hijo? ¿Te gustan los beneficios de vivir bajo el amparo, bajo la protección de Dios? Entonces vas a tener que empezar a obedecerle. Vas a tener que empezar a respetar sus mandamientos. Vas a tener que empezar a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque entendemos que el diseño de Dios, el diseño de la creación del hombre es el adecuado cuando cumplimos con el mandato divino. ¿Qué le parece si los que estamos ahí oramos para terminar con este mensaje? Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de aprender por tu misericordia. Oh Señor, tú sabes que para alguien es este mensaje. Hay alguien que tiene que entender que la única forma de avanzar, de prosperar, realmente es obedeciéndote. Señor, podremos hacer muchas cosas, pero la única forma de prosperar y que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros es mediante la obediencia. Te doy gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad y en tu nombre encomiendo este servicio. Amén y amén.